noches, queridos amigos. Mi nombre es Vania Tais y bienvenidos a una nueva edición de En Contexto. En esta oportunidad vamos a tener al economista Daniel Córdoba para conversar sobre las proyecciones económicas que se vienen en este nuevo gobierno. Vamos a una pausa, ya volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bienvenidos de vuelta En Contexto. Como habíamos dicho, el día de hoy vamos a tocar el tema de la economía familiar y para eso tenemos como invitado a Daniel Córdoba, que justamente nos va a dar sus proyecciones al respecto. Daniel, bienvenido En Contexto. Muchas gracias, Vania, por la invitación. Para empezar, todos estos cambios que hemos venido sufriendo en las últimas semanas, ¿cómo crees realmente que va a afectar directamente al bolsillo de cada familia, ¿no? Al presupuesto familiar? Bueno, ¿cómo está afectando, ¿no? Lo primero es la inflación. La inflación es el impuesto a los pobres, en realidad, en nuestro país. Sabemos que la mayoría de la población no paga impuesto a la renta, ¿no? Paga IGB, sí, ¿no? Y cuando paga IGB, ¿no? Y el producto sube de precio, el IGB es mayor aún, ¿no? Entonces, es un impuesto a la pobreza, la inflación. ¿Por qué ha habido inflación? Porque ha subido el dólar, ¿no? ¿Y por qué ha subido el dólar? Porque la expectativa que genera un gobierno de corte comunista, ya, porque ni siquiera es socialista, comunista en el poder, aterra a quienes generan empleo, a quienes generan puestos de trabajo, que son los inversionistas, tanto grandes como pequeños y medianos. Estos pequeños, grandes, medianos inversionistas que tienen algo de ahorro para invertir, se lo están llevando fuera del país, como es lógico, porque quieren proteger su patrimonio. Eso es totalmente comprensible. Por supuesto. ¿No? Entonces, sacan dólares de la economía, escasean los dólares, el Banco Central ayuda con lo que puede vendiendo dólares, pero el tipo de cambio sube, es decir, el cambio de dólar por sol sube. Entonces hemos pasado del mundo del 3.3 y estamos por encima de los 4 soles. Eso implica que el trigo sube, en consecuencia el pan sube, el maíz sube, entonces el pollo sube. Entonces la economía familiar se ha visto afectada por el solo hecho de haberse elegido un gobierno que a todas luces quiere cambiar el sistema por un sistema que ha fracasado y que quiebra las empresas y los negocios en general. Ahora, de hecho, vivíamos una época de fortalecimiento de nuestra moneda nacional y esto se ha visto obviamente mermado por justamente esta alza por la candidatura de este gobierno, por una serie de cosas, y la inversión en soles también ha bajado. Sí. A pesar de que se estén inaugurando lugares como un Sada Falabella en Cusco, con una inversión de 27 millones, o sea, eso es casi una pantalla. Primero hablamos de la inflación y del bolsillo de la gente en el corto plazo. Ahora hablamos del crecimiento, es decir, el empleo. ¿Cuánto empleo se va a generar en los próximos años o se va a perder en los próximos años si continúa este gobierno o si continúa esta política con este gobierno? Claro. ¿No? Porque hay quienes piensan que este gobierno se puede moderar. Yo no pienso en eso, pero pongámonos en la hipótesis negada de que, digamos, los que llaman algunos caviares, ¿no? O sea, la izquierda moderada, ¿no? La izquierda democrática, no sé si se puede llamar así, copa otra vez el poder como lo hizo con Sagasti, con Vizcarra, con PPK, con Humala, etcétera, ¿no? En ese caso, probablemente sí volvamos a una cierta estabilidad, ¿no? Pero ya veníamos con un deterioro, ¿no? Que es otro problema, es otro debate, ¿no? Yo era muy crítico de ese modelo, como estaba funcionando, y bueno, lo de la pandemia afectó mucho. Entonces, en el mundo del crecimiento económico también estamos, de la inversión en soles que mencionaste, también estamos absolutamente golpeados, y por ello también hay mucha gente que ya está pensando en irse del país, o mucha gente que ya se ha ido del país. Y mucha gente que ya se ha ido y ha sacado su capital. Con más dinero, que conozco gente con dinero que se va del país,
sino también de clase media, ¿no? Clase media baja incluso, que están, y yo los he visto en Los Ángeles, los he visto en Miami, los he visto en Nueva York, los he visto en Madrid en los últimos años, ¿no? Cuando uno va y se pasea por Patterson o por Madrid, por los barrios de peruanos, no son peruanos de clase alta ni de media alta, son peruanos que han ahorrado para su pasaje, se han ido allá muchas veces ilegales a buscar chamba. Claro. Porque chamba acá ya no va a haber con este gobierno. Ahora que has hablado de las clases medias, y esto es súper importante, gran parte de la economía familiar peruana está basada en las MIPYMES, que finalmente son las que más se han visto afectadas con las políticas de Vizcarra, con las políticas intervencionistas de Sagasti, y ahora obviamente pues se van a ver mucho más afectadas porque de lo que teníamos una clase media emergente significativa, ¿no? Esta clase media ha bajado y hemos aumentado nuestra pobreza en un 7%, que es alarmante para cualquier país, sobre todo en un país como Perú, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones que tiene la MIPYME hoy en día? Porque si bien Pedro Castillo habla de que obviamente tiene políticas para el pueblo, los más afectados con sus políticas para el pueblo van a ser justamente los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Sí, bueno, justamente, ¿no? El capitalismo, ¿no? Que es el sistema que estamos defendiendo y que muy pocos lo llaman por su nombre, pues el capitalismo consiste en un tejido de iniciativas individuales, ¿no? Empresariales, ¿no? De medianos y de pequeños empresarios, y la mayoría en el Perú son pequeños comerciantes, sobre todo, ¿no? Que han migrado a las ciudades, ¿no? Después de la reforma agraria que quebró el agro, ¿no? Y que se las han buscado, ¿no? Y muchos de ellos han tenido muchos éxitos, otros no tanto, ¿no? Las microfinanzas ayudaron en su momento, ¿no? Todo ese tejido está golpeado en este momento, o sea, la demanda que viene de quienes, digamos, tienen empleo hacia el sector informal, ¿no? O la demanda del sector informal hacia el propio sector informal se está, digamos, reduciendo de manera significativa debido a la inflación y debido a la falta de inversión, ¿no? Entonces, la inversión formal jala a la economía. Toledo hablaba del chorreo, ¿no? Esa metáfora era horrible, pero tenía algo de cierto. Las empresas medianas y grandes jalan el resto de la economía, ¿no? Y generan demanda para el sector informal, es decir, cuando una persona adecuadamente empleada contrata un gafitero o contrata un pintor o se va a comprar al mercado, ¿no? Esa es demanda para esa población que generalmente es informal, ¿no? Ellos van a tener ahora menos demanda, claro. En consecuencia van a tener menos ingresos, en consecuencia vamos a ser un país más pobre. Ahora bien, estamos todavía saliendo de la pandemia. La pandemia nos golpeó, ¿no? Más que a otros países por esa pésima gestión de Vizcarra y de Sagasti. Es decir, estamos en una situación realmente crítica, ¿no? Ahora, la pandemia también ha traído a colación, obviamente, el cierre de millones de negocios. O sea, miles de personas han perdido absolutamente todo y justamente por eso han llegado a este punto. ¿Cómo se impulsaría, o cuál sería la mejor forma de impulsar la formalidad ahora? Porque si es carísimo ser formal en este país, por cada, más o menos, por cada 100 soles creo que se pagan 68 por cada empleador, por cada empleado que está en planilla. Entonces, obviamente, la formalidad en el Perú es carísima. ¿Cómo van a hacer los empresarios del Perú en esta coyuntura para seguir a flote en el ámbito formal? No, una de las consecuencias de esta recesión es básicamente que la informalidad va a crecer. Porque a un pequeño empresario, ¿no? Y yo lo he sido, ¿no? He sido pequeño empresario, y yo tengo una planilla muy chiquita, ¿no? Porque no puedo contratar más gente. Entonces, cuando contrato gente, lo hago por proyecto. ¿No? No es ilegal, no es informal, pero en el caso de quienes producen, que tienen gente permanente y no pueden pagar a una planilla, no lo van a hacer simplemente. Y la SUNAFIL, que es la supervisora del Ministerio de Trabajo, va a seguir supervisando a las grandes empresas y supervisando tonterías, ¿no? Porque las grandes empresas sí van a resistir, claro, ¿no? Y no pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces,
estamos realmente acentuando los problemas que ya teníamos atrás y estamos generando nuevos problemas gracias a haber elegido, yo creo fraudulentamente, pero ese es otro tema, ¿no?, a un personaje o a dos personajes que tienen como objetivo no mejorar la calidad de vida de los peruanos, sino tomar el poder y enriquecerse a costa de ese poder de manera, digamos, ilegal, ¿no? Y más allá de eso, las propuestas de subvención, por ejemplo, del presidente Castillo, que ha anunciado bonos, ha anunciado subsidiar una parte de ciertos servicios, ¿eso qué consecuencia va a tener para los peruanos de a pie? Porque realmente muchos no miden, ¿verdad? O sea, lo ven como simplemente una baja en el precio, pero el peruano de a pie también debe estar constantemente pendiente, pues, de este tipo de medidas, ¿no?, que en gran parte han sido calificadas como populistas. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, el Perú antes de la pandemia tenía una situación financiera relativamente holgada como Estado. ¿Ya? Yo creo que demasiado fiscalismo había. Yo era muy crítico de ese fiscalismo, la mayoría de mis colegas economistas no era como el sacrosanto, de la sacrosanta caja fiscal. Si yo tengo una caja fiscal holgada para esos servicios públicos horribles, ¿no?, para esa calidad tan baja de la gestión pública, yo prefiero tener un Estado más chico, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido ahora es que esa holgura se ha mantenido relativamente, ¿no? Ha habido obviamente un golpe como en todos los países, pero todavía esa parte del modelo está, digamos, intacta, porque Pedro Frank ha entrado con la misma ortodoxia, digamos, de Humala, una ortodoxia, digamos, que tiene un aspecto positivo, pero que desde mi punto de vista no sirve para el desarrollo económico. Y por otro lado tenemos en el Banco Central todavía el mismo directorio, todavía la misma administración. Es decir, estamos como un momento en el cual estamos, hay una metáfora en economía, es al filo de la navaja, ¿no? Claro. Estamos como haciendo equilibrio al filo de la navaja y no sabemos en qué momento nos vamos a caer o en qué momento vamos a poder saltar, digamos, del lado bueno del proceso económico. Lo que sí estoy seguro es que lo que necesita el país en este momento es un cambio de rumbo, digamos, radical en este momento, y tenemos que tener otro gabinete por completo, otro gobierno, digamos, con ese presidente o sin este presidente, para poder salir adelante, ¿no? Ahora, para finalizar quizás este bloque, porque después ya tenemos que ir a una pausa, quería especificar cuánta injerencia crees que tenga el Banco Central, o en este caso Velarde justamente, en las medidas económicas que se tienen que tomar a corto plazo con urgencia, porque lo que hemos visto también es que no hay mucha voluntad de dejarlo participar en estas decisiones económicas que afectan al país. No le corresponde. A ver, al Banco Central le corresponde exclusivamente dos cosas. Uno dice que no, exclusivamente controlar que no haya inflación. Y eso se controla manejando la oferta monetaria, ¿de acuerdo? Esa es su función principal. Hay una función subsidiaria que tiene este Banco Central en particular, que es mantener el tipo de cambio estable, ¿no? No solo para que no afecte la inflación, que la afecta, como hemos visto al comienzo, sino que también, porque por ejemplo hay mucha gente que está endeudada en dólares y gana en soles. Entonces sube el tipo de cambio, entra en problemas, ¿no? Entonces el tipo de cambio tiene que mantenerse estable. Ha sido sumamente exitoso Julio Velarde en los últimos 15 años y su staff, ¿no? Donde estuvo Renzo Rossini, que en paz descanse, que fue un baluarte de este proceso, sí, ¿no? El Perú ha tenido la estabilidad monetaria más alta, una de las más altas del mundo en los últimos 15 años. Ahí digamos, se queda Julio Velarde y su equipo. Exacto. El otro tema ya de la gestión es el MEF, ¿no? El MEF y todo el Estado, ¿no? Ahí yo creo que Franque, si mantiene la ortodoxia, puede mantenerse, digamos, el país, como digo, al filo de la navaja, claro, haciendo equilibrio.
pero lo más importante para la gente y para el desarrollo económico es qué hacen los demás ministerios, ¿no? Y qué hace el Congreso de la República, ¿no? Bueno, con esto vamos a una pausa rápidamente y volvemos pronto en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto. Estábamos conversando con Daniel Córdoba sobre justamente cuál ha sido el rol del Banco Central de Reserva y su relación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ahora hay que profundizar quizás un poco más en este último tema, ¿no? O sea, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el Ministerio de Economía y Finanzas para poder justamente estar un poco mejor que al filo de la navaja, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio de Economía yo creo que tiene que tener un poco más de economía que de finanzas. Ha sido en los últimos años, en los últimos 15, el modelo peruano que yo he criticado tanto antes de este gobierno, se concentraba mucho en la parte financiera, es decir, en el equilibrio fiscal, en el riesgo país, etc. Eso está muy bien desde el punto de vista financiero. Pero desde el punto de vista económico, el mismo ha sido totalmente indiferente a lo que hacían los demás ministerios, ¿no? Y eso ha generado que el Estado no cumpla un papel promotor del desarrollo económico, por ejemplo, por una ortodoxia desde el punto de vista exagerada. Porque al final igual los ministerios se han cargado con presupuestos y se han dedicado a subsidiar de manera absolutamente absurda muchas actividades que no sirven para nada. Entonces, es importante que el plan de desarrollo en el Ministerio de Agricultura, digamos, complemente la gran inversión que existe privada en la gran agricultura con articular redes de proveedores con las grandes empresas. Nosotros en el plan de gobierno de APP que yo redacté proponíamos algo bien concreto en ese sentido. El Ministerio de Energía y Minas, bueno, debería ocuparse de solucionar los conflictos mineros, los conflictos sociales. Eso da para toda una digamos, conversación, porque el ministro que tenemos es un ministro también que se limita, digamos, a cosas bastante populistas, ¿no? Como el tema del gas que ha sacado y todo tema, digamos, absolutamente, digamos, irrelevante desde mi punto de vista, cuando lo importante es que haya más inversión en minería y eso no se está trabajando, ¿no? Y así todos los sectores, obviamente que el Mincetur no hay que cerrarlo, tiene que, digamos, hacer una promoción económica mucho más agresiva en el exterior, cosa que no se ha hecho. O sea, hay todas esas cosas que no se han hecho en los últimos 15 años. Yo veo difícil que con estos ministros se hagan, honestamente. Y por otro lado tenemos los servicios públicos, ¿no? Servicios públicos, salud, educación, etcétera, donde lo único que escuchamos son retóricas y palabras y propósitos, pero no hay y venía desde atrás muy mal la inversión en hospitales, la inversión en postas médicas, no que se puede, la inversión privada en esos servicios que ha funcionado muy bien en algunos casos y que lamentablemente está parada. Entonces tiene que haber una mejora en el papel promotor del capitalismo popular en el Estado, ¿no? Y un papel mucho más eficiente en la prestación de servicios públicos. Son los dos grandes temas que tocar desde el Ejecutivo, ¿no? Claro. Ahora, desde el Ejecutivo, eso está claro. Desde el Legislativo, porque hay muchas personas que quizá no lo saben, existen dos comisiones, ¿no? Ahí está la Comisión de Economía y está la Comisión de Presupuesto. ¿Cuál es la injerencia real que pueden tener nuestros representantes en el Legislativo para que se pueda ejecutar una correcta política económica? Claro, el Ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta lo que está bajo las normas vigentes, ¿no? Pero tienen iniciativa legislativa también y tienen iniciativa ejecutiva, es decir, bajo el marco de cierta ley algo que no está prohibido lo pueden hacer, ¿no? Pueden hacer programas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no sé, pues Humala hizo, no sé, programas sociales, todos los gobiernos han hecho algo bajo iniciativa del Ejecutivo. Lo que puede hacer el Legislativo es leyes que tiendan a promover el desarrollo económico. Por ejemplo, una ley muy buena que fue muy criticada por la izquierda, obviamente, fue la ley que promovió el desarrollo de la agricultura. La ley de promoción agraria, claro, que ha sido la ley de promoción agraria derogada, que se la bajaron con Sagasti, el gobierno de Sagasti, y la afectaron y la perforaron de manera muy poco
digamos, conveniente para el país. Y que además, ¿no?, eso contemplaba también el desarrollo agropecuario, ¿no? O sea, contemplaba así la... Le faltaba todo el tema del desarrollo de la pequeña agricultura, la articulación de esta pequeña agricultura, ¿no? Que ahí también nosotros tenemos una propuesta sobre el particular. Entonces se puede sacar una ley, también el Congreso puede sacar una ley para destrabar los proyectos mineros desde el punto de vista de la licencia social. No una ley que trabe, sino una ley que promueva que se hagan obras por impuestos, que se hagan una serie de, digamos, de programas de desarrollo alrededor de la minería. Debería promoverse de manera mucho más atractiva la inversión privada en servicios públicos, pero bueno, estamos con un gobierno de izquierda. El Congreso sí puede tener ciertas iniciativas que obliguen al Ejecutivo, ¿no?, a ir en esa dirección. No veo yo todavía en el Congreso ese tipo de iniciativas. Yo lo que veo es que están más preocupados en defender, digamos, en defenderse de los embates que quieren cambiar la Constitución, etcétera. Que también afectaría, ¿no? Estamos en este momento, para hacer una metáfora, jugando en segunda, ¿no? Estamos jugando en segunda para defender la Constitución, para defender lo básico, ¿no? Jugar en primera, ¿no?, jugar en las grandes ligas sería ver cómo hacemos para mejorar este modelo que aparentemente lo quieren destruir. Entonces, bueno, concentrémonos en el partido de segunda, defendamos lo que hay que defender para después poder jugar en primera. Y una política urgente que se podría promulgar en esta coyuntura, por ejemplo. O sea, bueno, yo creo que en este momento existen los candados, ¿no? Lo que hay que evitar es que se destruyan esos candados. Y básicamente la Constitución es el principal candado en este momento, el capítulo económico, ¿no? Es lo que tenemos en este momento. Hay que defenderlo, hay que ser realistas. Estamos jugando en segunda. Claro. Hay que ser realistas y hay que jugar el partido de segunda, porque si vamos a estar pensando en cómo jugaríamos en primera, de repente no clasificamos. Claro. ¿No? Y hemos bajado el Perú. Y no solo metafóricamente, sino también la clasificación de riesgo. El Perú ha bajado de una liga, digamos, profesional a una liga, a la Copa Perú, digamos, lamentablemente en economía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros el día de hoy. Volvemos rápidamente con las conclusiones. Llegado al final del programa y como siempre es importante resaltar algunas conclusiones que hemos obtenido de esta entrevista, porque es importante que estemos muy atentos a lo que va a ser el alza del dólar y cómo se va a manejar el tema de los precios, las subvenciones y estar atentos también a la hiperinflación. Para todos aquellos que tengan un pequeño o un mediano negocio, una de las formas que tiene justamente el ciudadano de contribuir a la economía es siempre apostando por su país, apostando por el Perú, porque recordemos que obviamente los estados o los gobiernos no son únicamente los políticos, sino sobre todo los ciudadanos. Y con esta reflexión nos encontraremos en otra oportunidad. Yo soy Vania Tais y esto fue En Contexto. No olviden entrar a nuestro canal de YouTube para encontrar todos los programas de En Contexto y espero que hayan tenido un gran día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.